TV UAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa. Hoy estoy muy contenta porque no todos los días tenemos el privilegio de tener en este programa a un músico que estudió en el Conservatorio Nacional, que además es historiador de formación, que tiene un posgrado en estudios históricos y que se desempeña como investigador nada menos que de la Fonoteca Nacional. Hola, Fernando Eslava, muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario, muchas gracias, Ana. Gracias por la invitación. Oye, pues tú y yo hemos platicado mucho, tienes un perfil muy interesante, pero entre las cosas que me has dicho es que los queretanos no conocemos a un queretano que fue muy famoso y un hombre muy virtuoso en la música que se llama Juan Arvizu. Y a ver, pues tú platícanos a los queretanos, ¿quién fue Juan Arvizu? ¿Cómo lo descubren en la fonoteca y por qué? Sí, es poco conocido y Juan Arvizu es uno de los personajes más importantes de la música popular mexicana, dentro del catálogo de música popular mexicana, que es un personaje imprescindible que debe de ser conocido. Lamentablemente, él era queretano, nació en Querétaro en el año de 1900 y lamentablemente su legado es poco conocido. Hay muchísima gente que vive aquí en el estado y que no sabe quién fue Juan Arvizu. Y es uno de los legados más importantes dentro de la música mexicana del siglo pasado. ¿Y por qué no se le conoce en Querétaro y en México, Fernando? ¿Tuvo que salir a vivir a otro lado? ¿En dónde sí se le conoce? Porque a mí me parece impresionante que sea así de desconocido, ¿no? Sí, hay varios factores que influyen, desde luego, ¿no? Uno de ellos es que su música hace muchos años que ya no se escucha en la radio o solo en algunas radiodifusoras. Eso es importante, ¿no? La industria fonográfica, la industria del entretenimiento ha cambiado. La otra, efectivamente, en los años 30, a mediados de los 30, se fue a vivir a Buenos Aires, se quedó allá 2 décadas. Sin embargo, venía de gira a México. Hacía giras que eran muy extensas, que duraban varios meses, incluso más de un año, y que incluían todos los países, o en su momento incluyeron todos los países del continente, incluyendo Estados Unidos. En Estados Unidos grabó, también se fue de gira a Europa. Entonces, más bien es un poco este fenómeno de la memoria velada, ¿no? Del olvido de los personajes, como ha ocurrido con muchos otros personajes, no solamente dentro del campo de la música, sino dentro de cualquier otro campo. Él era compositor y músico, musicalizaba sus composiciones, o qué tipo de músico era. ¿Era como Agustín Lara? No, él era cantante, no componía, era intérprete. Y inició muy joven a cantar, desde niño, de hecho, le nació el interés por la música. Él contaba que ese interés le había nacido porque escuchaba a su mamá cantar, o sea, desde niño. Y más o menos a los 7, 8 años de edad entró a estudiar a la Escuela Diocesana de Música Sacra, que es una escuela que se fundó en 1892. La fundó Agustín González y el padre José Guadalupe Velázquez. Esa escuela sigue en funcionamiento, de hecho es el conservatorio. ¿Es José el padre Guadalupe. Conejo al que le decían padre Conejo? No, ese ¿no sabes? es otro, ese viene después. Ah, ok. Sí, el padre pero era Velázquez. Muy famosa, ¿verdad? Esa escuela de la que hablas era muy, muy famosa, ¿verdad? Sí, sí, era muy conocida. Incluso el padre Velázquez era comúnmente invitado a cantar en la Basílica el 12 de diciembre. En fin, tuvo una actividad muy importante. Juan Arvizu estuvo allí cuando era niño, más o menos entre los 7, 8, hasta los 13 tuvo que dejar de cantar. El padre Velázquez le recomendó que dejara de cantar porque había entrado a la pubertad y su cuerpo, bueno, había cambios fisiológicos, se le estaba transformando la voz y había que esperar a que se definiera cuál iba a ser su voz. Había que ver, porque si no, pues se le podía dañar. Entonces dejó de cantar por un tiempo, pero ahí ya había aprendido a solfear, había aprendido a leer notas, formaba parte del coro, era una de las voces principales del coro, era un orfeón infantil, desde luego, y a los 17, 18 años se fue a vivir a la Ciudad de México, ingresó en el Conservatorio Nacional
y de manera paralela tomó clases con José Pearson. José Pearson, o Pierson, un profesor sonorense muy connotado que formó a varias grandes figuras de la música e incluso de la cultura popular. Pearson le dio clases a Jorge Negrete, por ejemplo, a Pedro Vargas, a Fanny Anitúa, a José Mujica o Mojica, y Alfonso Ortiz Tirado, a Juan Arvizu, desde luego, en fin, a muchos intérpretes. Él se formó con él y Juan Arvizu estudió para ser cantante de ópera, estudió bel canto. En 1924 debutó como cantante de ópera, cantando La Sonámbula de Bellini, y estuvo una temporada cantando ópera. Sin embargo, pues el camino que él había pensado para desarrollar su carrera, pues no lo recorrió como él había pensado. O sea, sí dentro de la música, pero pronto se fue al ambiente de la música popular. Entre 1926 y 1928 cantaba en los cines. Antes la gente pagaba su entrada al cine, se quedaba para ver varias funciones y entre cada función, entre cada película, había espectáculos musicales. Juan Arvizu trabajaba dentro de esos espectáculos musicales. Y bueno, era acompañado por un amigo suyo, el maestro Ernesto Bello, que era pianista. Iban en un Ford por el circuito de los Granat, que eran varios cines, iban cantando. En un día podían recorrer 4 o 5 cines. Y de eso vivía Juan Arvizu. Antes era telegrafista. De hecho, cuando llegó a la Ciudad de México se ganaba la vida como telegrafista. Y con eso pagaba las clases del profesor Pearson. Y bueno, con eso se ganaba la vida, ¿no? Seguramente su familia le mandaba algo de dinero porque venía de una buena familia. El abuelo materno, Trinidad Santelices, había estado, era parte de la administración del gobierno municipal y en algún momento determinado también fue legislador en el estado. ¿Te refieres a Querétaro? O sea, él era queretano, pero además venía de una familia queretana. Así es. Okay. Una familia acomodada, más o menos acomodada. Y bueno, precisamente por eso la mamá de Juan Arvizu pudo tener una formación musical. Antes las mujeres de familias acomodadas usualmente recibían lecciones de música, ¿no? De canto, de piano. Y bueno, precisamente en los años 20 Juan Arvizu se fue a cantar a una compañía de Pepe Campillo, que era el empresario del teatro lírico. Se fue de gira a Cuba, regresó y después se fue a la compañía del Panzón Soto. Y en esos momentos fue cuando empezó a cobrar notoriedad, empezó a cobrar fama. En 1927 ya estaba grabando discos, grabó para la Compañía Mexicana de Discos, cosa que es muy importante porque esta compañía fue la primera compañía mexicana de grabación, que era una empresa que fundó Eduardo Baptista, que era un productor venezolano que vivía aquí en México. Y en 1927 grabó un tango de Alfonso Esparza Oteo que se llama Pecadora, grabó Madrecita, que es de una pieza de Luis Martínez Serrano. Ese mismo año se editó en un disco de la marca Flexo una pieza, Ojos Tristes, de Guti Cárdenas. Y también es importante porque normalmente se dice, si uno busca en internet, hay poca información sobre Juan Arvizu, pero lo que sí se dice es que en 1928 es el año en el que él empezó a grabar y que sus primeras grabaciones fueron piezas de Joaquín Pardavé, Varita de Nardo, Ventanita Morada. Bueno, esto no es cierto. Precisamente los discos nos dicen que no es así. Al ver los discos de esta empresa de Eduardo Baptista y este disco marca Flexo, nos damos cuenta que antes, ya en 1927, estaba grabando. Efectivamente, en el año 28, en mayo de 1928, grabó algunos discos para una empresa extranjera, para la Brunswick, en la Ciudad de México. La empresa mandó a su personal y un equipo portátil de grabación a la Ciudad de México y grabaron ahí en la calle de Artículo 123, dentro de un templo evangelista. Juan Arvizu grabó Ventanita Morada, Canción Mixteca, Varita de Nardo, en fin, varias canciones, algunas de ellas a dueto con un artista de apellido Gómez y con Mario Talavera, que también es un personaje muy importante dentro de la música popular. Y a fines de ese año, Juan Arvizu ya era artista exclusivo de la Víctor. Se fue
con un contrato a grabar a Nueva York. En 1929 está grabando otra vez en la Ciudad de México para la Víctor. Y en 1930, en realidad toda la década de los 30, siguió grabando en Estados Unidos, en México, y cosa muy interesante, en diferentes países del continente, en Sudamérica, en Buenos Aires, en Chile, en Uruguay. Prácticamente grabó en todo el continente. Entonces, cuando él se va a radicar a Argentina, a Buenos Aires, ya es famoso, ya tiene un prestigio y ya solo viene a México a giras. Así es. Sí, iba por un contrato de 15 días. Iba a inaugurar la LR1 Radio El Mundo de Buenos Aires, que era la estación más importante del Cono Sur, o que fue. Ya tenía experiencia él en radio, porque él había inaugurado la XCW en 1930. Fue uno de los 2 primeros artistas exclusivos de la XCW, el otro fue Guti Cárdenas. La Picot le pagaba para que actuara en el programa El Cancionero Picot a Juan Arbizu, junto con Guti Cárdenas. Antes había actuado en la XCB, que hoy sigue funcionando, es la estación de radio comercial más antigua, este año cumplió 99 años. Entonces ya tenía experiencia cuando llegó a Buenos Aires a inaugurar la LR1. Iba por 15 días, le iban a pagar $600 a la semana, le iban a pagar bien, iba por un contrato de $1,200 más viáticos. Y se iba a regresar al sitio, que no le había ido muy bien, como que la gente en Buenos Aires no le había respondido. Él estaba acostumbrado a, digamos, pues ya era famoso, ¿no? A las multitudes. Entonces, se iba a regresar, y el empresario que se lo llevó a Buenos Aires para presentarse en la estación, señor de apellido Pir, le pidió que no se regresara. Juan Arbizu se quedó, pero puso condiciones. Dijo, me voy a quedar, pero me van a traer a uno de los técnicos de grabación de la Víctor, al señor Linderman, para que sonorice los programas de radio, porque no me siento cómodo, siento que no se escucha mi voz, como en los discos. Van a traer a la Orquesta Tropical de Guillermo Posadas, que era una orquesta con la que él ya había grabado y con la que se presentaba en diferentes teatros, y van a contratar a percusionistas cubanos, porque los percusionistas aquí en Argentina pues no saben tocar bien boleros. Entonces, el señor Pir aceptó pues todas estas condiciones bastante exigentes, y finalmente Juan Arbizu se quedó 18 años y efectivamente salía de gira. En esas giras incluso, grababa discos, como ya mencioné, se presentaba en la radio. En una gira en el 38 filmó una película que se llama Ahora seremos felices en Cuba. Había firmado también un contrato en Cuba para hacer una película que se llama Rumba contra Tango. Es decir, también tuvo experiencia en el cine. Esa película de Ahora seremos felices la hizo junto con Mapi Cortés. La productora fue estadounidense, el director era también estadounidense, William Nolt. De hecho, esa casa productora fue la primera que hizo la película, la primera película de Carlos Gardel en Estados Unidos, que se llama Luces de Buenos Aires. Entonces, bueno, Juan Arbizu se volvió estrella de cine, y esa película batió récords de taquilla, ¿no? Además de que se estrenó en todas las salas del continente. Juan Arbizu era muy conocido, en realidad, un personajazo. En 1940 ganó un concurso de popularidad del cantante más popular de América, ¿no? Que se organizó en Argentina. En ese momento, Carlos Gardel ya había fallecido. Gardel falleció en el año 35. De hecho, ellos se conocieron. Sin embargo, dentro del concurso también figuraba Gardel. A pesar de que ya había fallecido, lo ponían allí para ver si era popular en ese momento, y ganó Juan Arbizu el concurso, ¿no? Entonces, en su momento le disputó la fama a Carlos Gardel. Lo que pasa allí es que Gardel después fue reivindicado, ¿no? Con el paso de los años ha cobrado importancia en Argentina, y Juan Arbizu tuvo mucha presencia y fue bien aceptado en Argentina porque cantaba, y lo hacía muy bien, tangos. De hecho, conoció a Agustín Lara, fue quien lo descubrió precisamente por cantar tangos. ¿Juan Arbizu descubrió a Lara? Así es. Sí, en los años 20 Juan Arbizu ya cantaba tangos, por ahí del año 27, 28 estaba cantando tangos, y estaba buscando un pianista que le acompañara y que supiera tocar bien tangos. Una amiga suya, Maruca Pérez, que era cantante de tangos, le decían la Mocosita,
le dijo, oye, pues yo conozco a un pianista que es muy bueno, se llama Agustín, y trabaja en un café aquí cerca, vamos a verlo. Bueno, lo fueron a ver, Juan Arvizu vio que tocaba bien el piano, y le dijo, oye, pues ven a tocar conmigo a los cines, te voy a pagar cada función. Entonces, al principio, Agustín Lara fue el pianista acompañante de Juan Arvizu. Juan Arvizu empezó a cantar, además, en esas presentaciones y un poco más adelante en las giras que hizo alrededor del país y en el extranjero las canciones de Agustín Lara, cosa que hizo que otros intérpretes se interesaran en las canciones de Agustín Lara. Entonces, Juan Arvizu comienza a visibilizar a Agustín Lara. En su momento, Agustín Lara dijo, bueno, pues Juan Arvizu fue el quien me descubrió. En otros momentos lo negaba, tenían una relación un poco claroscura, de pronto eran muy grandes amigos y en otros momentos pues tenían algunos problemas, se distanciaban y en esos momentos Agustín Lara negaba un poco a Juan Arvizu, ¿no? De hecho, Juan Arvizu en los años 70 él regresó a México en 1953, siguió cantando y en los años 70 tuvo un programa de radio en la XCW que se llamaba Agustín Lara y yo, y allí contaba como varias experiencias, anécdotas que habían tenido entre ellos, dentro de su relación como amigos y en su relación profesional. Y ponían canciones que él había grabado de Agustín Lara, grabó muchísimo de Agustín Lara. Juan Arvizu, de hecho, es uno de los cantantes mexicanos que más discos ha grabado en toda la historia. Grabó más de 1000 canciones. ¿En serio? Más de 1000 canciones. Pedro Vargas grabó más, Los Panchos, pero ya como grupo también grabó más. Carlos Gardel grabó más. Entonces son pocos los nombres que se le equiparan en número de grabaciones y es difícil en realidad de romper, digamos, esa barrera, porque para un artista actualmente sería grabar 70, 80 discos de canciones inéditas, no de éxitos o no de conciertos en vivo, porque grabó más de 1000 canciones, todas diferentes, ¿no? O sea, no sacaba compilados de éxitos y estas cosas. En ese tiempo, al hablar de la orquesta y del técnico en sonido que pidió, infiero que era en los tiempos donde ibas a la radio a cantar en vivo. Así es. Sí, cantaba en la radio en vivo. A todos los países a los que iba de gira, llegaba para cantar en la radio. Le contrataban, le pagaba alguna empresa de publicidad. La LR1 Radio El Mundo le pagaba, por ejemplo, Glostora. Glostora era un fijador para cabello y estaba en el programa estelar, que era el de las 8 de la noche, y después se fue diversificando y otras marcas le pagaban, ¿no?, el sueldo. Es decir, las estaciones de radio no le pagaban a él para presentarse, sino los patrocinadores, los que llegaban a anunciarse a la radio. Entonces, él cantaba precisamente en vivo. Y bueno, grababa discos y era muy famoso, y hacía películas, era un personaje muy importante. Y se le consideró en su momento el embajador musical de México, personajes importantes de toda América, funcionarios, embajadores, presidentes, así lo conocía, ¿no? Y siempre fue bien recibido. Le fue muy bien, tuvo mucho éxito y bueno, lamentablemente hoy pues no es muy recordado, ¿no? O no como se debería. En otros países se le han hecho homenajes, en Buenos Aires han hecho homenajes, en Colombia se le han hecho homenajes, fue muy exitoso en Colombia, fue muy exitoso en Brasil, en Ecuador, en toda Centroamérica. En realidad creo que es más recordado en el extranjero que en México. Pero cosa curiosa que, a pesar de haber sido de Querétaro, que aquí sea poco conocido, ¿no? También. Igual con don Rosalío Solano, ¿no? En el ámbito del cine, que pues no lo conocíamos hasta que le pusieron al cineteatro su nombre, ¿no? ¿Crees entonces pertinente que a un recinto importante se le ponga el nombre de Juan Arvizu para empezarlo a visibilizar en Querétaro? Sí, yo creo que habría que ingresarlo al Panteón de los Hombres Ilustres. Con todo esto que cuento, pienso que no existe o ha existido un personaje más importante dentro del campo de la música que Juan Arvizu, queretano. Es decir, es de los personajes más importantes de la música popular del siglo pasado. Y de Querétaro, pues yo no conozco a nadie más,
¿no? Con una presencia tan importante a nivel internacional, con tanta experiencia, con tantos discos grabados, con tanto éxito, en realidad no hay. Entonces sería importante, sería pertinente, como dices, empezar a visibilizarlo de múltiples formas, hacerle homenajes, seguir hablando de él, invitar a las personas a que escuchen sus canciones, ¿no? También eso es importante, creo que sería incluso el mejor homenaje escucharlo. Uh-huh. Tú como historiador, como músico, como investigador de la fonoteca, ¿cuánto tiempo llevas investigándolos? ¿Es una de tus líneas de investigación? No sé cómo llamarle. Y ¿a partir de cuándo? Infiero que le sigues la pista a partir de que llegan a la fonoteca, no sé si por donación, no sé, estos discos de Juan Arvizu. Platícanos de ese proceso como investigador. Sí, bueno, yo empecé a investigar sobre él en el año 2019 y un año después llegó la colección de discos de Juan Arvizu, así se llama, de hecho es el Fondo Juan Arvizu de la Fonoteca Nacional, gracias a que llegaron esos discos que eran de él los había guardado, los tenía en su casa y la familia un día nos mandó un correo a la Fonoteca Nacional, Mayita Arvizu, nos dijo, oigan, pues tengo aquí los discos de Juan Arvizu, ¿los quieren? Y pues desde luego que le contestamos inmediatamente. Fuimos a valorar primero el estado de conservación de los discos, fue personal indicado para ello, y también a valorar, a ver qué era lo que había, los contenidos de esos discos, qué canciones. En la fonoteca ya teníamos muchísimos discos de Juan Arvizu y nos dimos cuenta que había más de 400 canciones de Juan Arvizu que no conocíamos y que él tenía o que estaban en esos discos, ¿no? Entonces, eso ayudó desde luego a conocerlo más, pero también se ha podido conocer gracias a que la familia guarda todavía algunos papeles de cartas, por ejemplo, que él escribía o que respondía, porque se mensajeaba, mandaba cartas con compositores, incluso tiene cartas de fans. Entonces todos estos documentos nos sirven para aproximarnos. En realidad, más que investigar a Juan Arvizu, lo que he investigado es la industria del entretenimiento, la industria fonográfica como parte del mundo del entretenimiento, y bueno, algunas dinámicas sociales, desde luego. Y en ese proceso me di cuenta de que Juan Arvizu era una pieza clave para entender el mundo del entretenimiento del siglo pasado, ¿no? Como pionero de la grabación eléctrica en México, como embajador musical de México, en fin. Entonces, eso es lo que he estado investigando últimamente, y Juan Arvizu yo creo que va a ser un tema del que seguiré investigando por muchísimo tiempo, porque todavía falta mucho por conocer. Habrá que escribir sobre él. ¿Vive muchos años y en qué década muere? Nació en 1900, murió en 1985. Ahora en noviembre se conmemoran 37 años de su muerte. 37 años. El 21 de noviembre. El 19. 19 de noviembre. Así es, murió en 1985 en la Ciudad de México, en el Estado de México. Él pasó sus últimos años allá por la zona de Satélite, en Echegaray. Allí todavía vive su familia. Dejó de cantar en los años 70, estaba enfermo del corazón. El médico le dijo, oye, no puedes seguir cantando porque estás muy enfermo. Y cada interpretación pues es una cosa que le afecta a tu corazón, porque tienes que sentir las canciones, es una cosa muy emotiva, la cuestión del arte, de la música, entonces esto te va a afectar, y le prohibió que cantara. Juan Arvizu no le hizo mucho caso, en realidad seguía cantando ocasionalmente. Y en 1985 falleció a los 85 años de edad. Y bueno, repito, prácticamente hasta el fin de sus días seguía cantando y apoyaba a algunos artistas, empezó a apoyar, a producir a algunos artistas antes de morir. Y sus restos están en la Ciudad de México, infiero. Así es. Pues Fernando Eslava, investigador de la Fonoteca Nacional,
Muchas gracias por habernos acompañado. Nos debes 2 programas, uno para hablar del himno nacional, de la historia, y otro para hablar de la fonoteca especialmente. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. A ti. Y a nuestros televidentes nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. TV UAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Gracias por acompañarnos.